Siendo viernes 12 de mayo del año 2023, estando aquí todos juntos, qué bonito día, qué bien, qué alegría, qué bueno que tenemos esta oportunidad que ADR Wellness nos da para estar juntos, para platicar. Y eso es lo que yo voy a proponer hoy, que Gálata y yo platiquemos, así como lo hacemos de repente, que no hay nadie que esté en transmisión escuchándonos allá allende las ondas hertzianas y demás, entre nosotros, porque el tema es muy interesante. Para empezar, nosotros somos la Escuela de Conocimiento Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y pues en esta ocasión estamos nada más Gálata y yo presentes para platicar con ustedes. Antes de decirles el tema, un saludo para Gálata. ¿Cómo estás? Muy contenta, sí, es un tema muy lindo y aprovechen esta oportunidad y también escriban todo lo que se va llevando en esta introspección conjunta. Lo vamos haciendo juntos, así que sus comentarios, preguntas, adelante. Así que vamos a dar inicio a este programa. Sí, está muy bien eso de que nos platiquen, nos comenten. Vamos a tener la plática entre nosotros, pero pues, ¿quieren participar? Estupendo. Nos vamos con ustedes platicando también y entonces vamos a tratar de aprender sobre el tema. El tema de hoy es más allá del silencio. Más allá del silencio, fíjate nada más. Esto del silencio, pues se hacen canciones alrededor de ese tema. Está, por ejemplo, los sonidos del silencio o el sonido del silencio. Qué bonito ver el sonido del silencio. Sí, efectivamente, parece haber un sonido en el silencio. Parece ser también que en las cámaras que evitan que haya cualquier tipo de sonido, que son muy difíciles de estar mucho tiempo en ellas porque el ser humano se vuelve loco. Fíjense, eso lo han estudiado. Hay unas cámaras que se ponen en algunos lugares para indagar los ecos de las habitaciones, las características de algunos micrófonos, la capacidad humana de escuchar ciertos sonidos de muy baja intensidad y se hacen experimentos, se meten a esas cabinas y bueno, ¿verdad? Al ratito las personas cuentan que empiezan a escuchar el latido de su corazón y, pum, 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 y que se va haciendo fuerte, fuerte, cada vez más fuerte, porque no hay otro sonido. Y el sonido de la respiración, los sonidos del cuerpo, vamos, se empiezan a enfocar de una manera muy exaltada, exuberante incluso, y las personas dicen, es una experiencia de verdad para volverse loco. Parece ser que solamente aguantan unos minutos ahí, no más de una hora, cuando mucho, porque las personas de veras se sienten pues tremendamente fuerte la experiencia, ¿no? Entonces piensen en esto, simplemente. No estamos acostumbrados al silencio. Y cuando llegamos a la posibilidad del silencio, pues ¿qué pasa? Si es un silencio de verdad, ¿sí? Pues vaya prueba que nos estamos poniendo nosotros mismos. Pero, ¿qué tal que se haya experimentado en cierta medida el silencio? Bueno, si es un silencio, no digamos de este tipo de cámaras, pero sí de meditación, de pensamiento, también se siente bastante fuerte. Pero a diferencia de esas cámaras que son como para probar a las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y cómo reacciona la psique humana estando en esos ambientes por cuánto tiempo, está el silencio que llegamos al que llegamos nosotros buscando de veras tenerlo. Y es el silencio del no diálogo interno, el silencio de la quietud de pensamiento. Bueno, ese tipo de silencio es deseable, me parece a mí. Los grandes maestros de la humanidad nos han hablado de ello. Hay que buscar el silencio. Cuando se ve cómo es que en la unificación se piensa o se dan las cosas, se dice que el Padre se expresa, pero no como nos expresamos nosotros con pensamientos que, que dan la impresión de vibraciones y de sonidos, sino en silencio. Entonces, pues es todo un reto, ¿verdad?, para nosotros pensar en silencio. Pero quienes nos hemos acercado a esa posibilidad y la hemos experimentado en alguna medida, nos damos cuenta de que es precisamente así como se puede describir. Se piensa en el silencio y se piensa sin limitación alguna. Pues entonces es como decir, más allá del silencio al que nos vamos induciendo para llegar a él. Bueno, ese es el tema y esa es la cuestión que podemos empezar a indagar y lo dificultoso de lo mismo a partir de lo que se va dando como experimentación en la Tierra. Pero lo vamos a ir enfocando no solamente así, sino también, como decía, desde el punto de vista de nosotros. ¿Es deseable el silencio? Vamos a pensar primero en el silencio. ¿Es deseable, Gálata? Sí, porque ya implica
el que nosotros no estemos en ese parloteo aquí en nuestra cabecita. Creo que muchos nos hemos enfrentado a esas situaciones que por estar enfrascados en el mundo, un pensamiento, otro pensamiento, más otro pensamiento, se hacen bola esos pensamientos y, ¿no? Y hasta dicen, no, es que sabes que tengo mucho estrés. Ah, sí, pero ¿qué es lo que te provoca estrés? Es que tengo muchas preocupaciones. Y todo quedó aquí en un conjunto de pensamientos. Inclusive se llega a somatizar en el cuerpo esa necesidad de ya, para, ya, alto, ya se acabó. Y es importante hablar de ello porque nosotros podemos tomar una decisión. Pareciera que no. En el mundo nos establecen que, ay, eso es normal, el estrés inclusive, ¿no? Es tan común ahora, no, pues es que eso es normal, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser normal? Aquí es a donde empezamos a cuestionar, ¿no? Si, ¿por qué si a todos les sucede eso, tiene que sucederme a mí? La espiritualidad nos da esa alternativa en que no tiene por qué ser como siempre se ha establecido en las ideas del mundo. Es como una sociedad enferma donde lo normal es estar enfermo. Y la importancia de este silencio es ir más allá de esa tendencia humana, porque pues ya no lo dice el maestro Crayo, ¿no? Dejen de pensar como humanos y tiene que ver con esos pensamientos continuos que no te colaboran en tu bienestar, ni en tu equilibrio, ni en nada de ello. Pero aparte yo siento que es un asunto sutil, ¿no? Oye, te mereces estar en paz. O sea, en este momento, ahorita, ¿no? Mereces estar relajado, tranquilo, disfrutando. Pero si nosotros mantenemos esos pensamientos recurrentes, pues no te lo estás concediendo, no tienes ese acto amoroso contigo mismo. Y yo creo que estamos en una época de decisiones, en romper paradigmas, etcétera. Y un poco es el programa de hoy, ¿no? Oigan, ¿y si en lugar del parloteo descubrimos y sentimos el silencio? ¿Lo experimentamos? Y bueno, yo empezaría por eso, ¿no? De, bueno, ¿y si paramos todo y te experimentas a ti mismo en esa posibilidad de el silencio? A ver, ¿no? ¿Cómo lo va experimentando cada uno? ¿Qué va sintiendo? ¿Qué va averiguando? Porque de entrada por ahí van a aparecer cosas que tal vez se tengan que resolver, pero no importa, poco a poco se va dando eso, esa posibilidad de bienestar que, como dices, ¿no? Los maestros tanto nos han indicado. Ahí la cuestión está en que no queremos dar a entender que se trata de irte lejos en un lugar donde no hay ruido y que a tu alrededor haya la mayor quietud de sonidos posible. Por eso empezaba yo platicándoles de este tipo de cámaras. Eso puede ser hasta todo un reto para la psicología humana, porque efectivamente, como les digo, se han estudiado estos asuntos y se ve que las personas no pueden estar mucho tiempo allí sin sentir que se están volviendo locos y gritan y piden salir de ahí porque si no es posible. Todo lo que oigo son cuestiones de mi propio cuerpo. Y es muy fuerte eso, no hay manera de escapar, porque lo quiero callar y ni modo que deje de respirar, y la respiración la siento como, como un huracán que está llegando. Y bueno, cualquier movimiento, los ojos, lo siento el contacto de la piel con la piel, todo eso. No se trata tanto de eso. Se trata más bien en la indagación que queremos hacer de palabra con ustedes ahorita, de decir, bueno, el silencio al que nos referimos no es un silencio exterior, es un silencio interior. El silencio interior, entendido como lo queremos dar a entender, estamos acostumbrados a lo que llamamos un diálogo interno. Nuestro pensamiento está todo el tiempo diciendo, ay Enrique, ya hiciste esto, ay Joaquín, ya hiciste el otro, ay Galata, ya no aquello, ay se me olvidaron las tortillas, ay, y ahora, y esta otra persona, y está uno hable y hable y hable y hable consigo mismo, formulando ideas, una tras la otra incansablemente. Las personas que ya tienen más práctica en eso, de repente como que sí lo sienten que están así, pero hacen un movimiento de voluntad, de intención, de atención, y empiezan a reducir el caudal de pensamientos que tienen y lo van calmando, hasta que llegan a un estado en el que se respiran y están en paz. El movimiento que se lleva con ese propósito de llegar a ese tipo de silencio, de parar el diálogo interno, tiene muchos beneficios.
Es una paz que se siente en el sentido de que, ay, qué bueno se siente no estar pensando en X, Y, Z, W y 3 veces X, que también son pensamientos que llegan, ¿verdad? Pero dejarlos de ladito. Vamos a llegar a un estado de quietud mental. Los maestros nos dicen que cuando se llega a ese estado de quietud mental, bueno, si lo hemos experimentado nos consta. Vamos a decirlo por el lado de lo que nos dicen los maestros. Que si se llega a ese estado de quietud mental, entonces puede venir un pensamiento que no es exactamente provocado por tu pensamiento habitual. Puede ser un pensamiento que te llega desde lo que llamamos el otro o los otros. Puede ser un pensamiento que te llega desde el ser. Y puede ser un pensamiento no con palabras, sino con quizás impresiones nada más. Impresiones que a algunos se les dan en el sentido de imágenes, otros sí de ciertos sonidos, otros de voces, dicen. Y entonces ahí se empieza a dar la posibilidad de la comunicación de pensamiento a pensamiento. Partimos del principio de que la mente es solamente una, aunque nosotros la vemos dividida, y la hemos dividido con intencionalidad, y que los pensamientos, en realidad el Padre yo diría que tiene su pensamiento, el pensamiento, y nosotros hemos hecho de pensamiento nuestro propio pensamiento individual. Tenemos pensamientos de un tipo y de otro y que rara vez coincidimos, o parece ser que no todo el tiempo, ¿verdad? Y que cuando llegamos a coincidir decimos, ay, qué bien me cayó esta persona, piensa como yo, pienso igual que ella, parece que nos vamos a poder llevar bien. Cuando llegamos a ese estado de silencio, de diálogo interno, entonces puede comenzar a surgir la comunicación. Desde acá es la comunicación, el juego de separación. En la unificación no hay ni comunicación, todo es uno. La comunicación, entendamos, se da entre dos aparentes separados, ¿no? O dos mentes en aparente división. O estamos en ello, pues empezamos a experimentar como que nos llega una sensación, un pensamiento, digámoslo así también, una experiencia incluso, como viniendo de otro. Entonces, muchos que tienen el don de canalización lo han logrado en buena medida porque logran quedarse quietos de pensamiento. Porque si nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar en nosotros mismos desde nuestro diálogo interno, pues el curso de milagros es un texto que nosotros estudiamos muy concienzudamente, dice que el Espíritu Santo, desde la interpretación que ellos nos dan, esas palabras y esos textos que Jesucito nos da, y los autores del libro que canalizaron, o la autora que canalizó y el otro coautor que hizo el ajuste de todos los textos, nos dicen ellos que el Espíritu Santo es la voz del Padre. Vamos, nosotros lo que es el pensamiento lo asociamos mucho con la voz, con la idea, con esa impresión. Cuando nos llega entonces la voz del Padre, por medio del Espíritu Santo o desde el Espíritu Santo, entonces estamos empezando a captar lo que es un pensamiento ya de unificación, un pensamiento que no está desde nuestra exclusiva posición en el mundo de humanidad. Y entonces se nos puede comunicar. Estamos hablando de comunicación, aquí sí hay comunicación, porque hay dos aparentes, allá no, entonces es un solo pensamiento. Allá, como digo, allá es la unificación, el estado del Padre mismo, ¿no? El ser. Pero acá hay comunicación entre nosotros hablando, pero en cuanto a tocar el silencio, puede suceder la comunicación de la voz de Dios para con nosotros. Y entonces empezamos a tener revelaciones, cuestiones que establecen con la práctica y el desarrollo de la práctica del silencio y del don que se va desarrollando por ese medio, de tener comunicación directa con los maestros, de pensamiento a pensamiento, de un solo pensamiento. Los maestros, cuando hemos platicado de todo esto con ellos, nos han dicho, los maestros de unificación, que esos son pues momentos en los que vamos viendo que es un pensamiento de un tipo o de otro, ¿verdad? Pero ellos nos dicen que ellos se comunican desde el silencio y que lo hacen desde la conciencia. Fíjense nada más entonces lo que son ciertas cosas. Nosotros vamos tratando de alcanzar un silencio para percibir, para captar, para experimentar, para tener la sensación de algo que no hemos tenido por andar parloteando. Cuando llega,
lo visualizamos o lo entendemos o lo concebimos, como lo quieran decir, como viniendo de otro pensamiento, otro ser, otro hermano. Y entonces decimos, bueno, ya estoy comunicando y esto es maravilloso. Y pues así será la comunicación, pero en una de esas nos dicen, pues tú captas como en palabras lo que yo expreso en silencio. Y entonces les preguntamos, ¿cómo lo expresas en silencio? Desde la conciencia. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Y entonces empezamos a indagar más y más y nos damos cuenta de la profundidad de todo esto. El silencio es un gran beneficio para la humanidad, pero me refiero al silencio de parar el diálogo interno, como decía en sus libros Carlos Castaneda. ¿Tú has tenido experiencias de ese tipo, Galata? ¿Te has aproximado a ellas? Y si es así, ¿te ha costado trabajo o cómo va resultando ese asunto? Ha sido, ha sucedido inclusive de manera circunstancial cuando han habido situaciones complejas, porque Mm, hay esa guía justamente en donde se requiere hacer con esa contundencia para poder mm, resolver. Eso es lo que he visto a nivel de experiencia. Y también cuando ha sido con la intención. Estando un parloteo, a veces se llevaba desde la idea de, quitarlo, quitarlo. Y a veces realmente el fluir verdadero es dejarlo pasar. O sea, no en quitarlo, sino dejarlo pasar. ujú, Y conforme vas dejando pasar, llega un momento en el que estableces la nada hablando desde el mundo. Y es cuando sientes esa plenitud, porque no se requiere nada, ¿no? En esta idea de, porque estando en el mundo, pues, mensajes por un lado, mensajes por el otro, etcétera, ¿no? Pero cuando ya no se requiere nada, cuando ya se establece esa, esa conexión, donde ni siquiera como tal requieres de algunas palabras o de, pero lo que sí me he dado cuenta es que mm, sientes algo más amplio y más profundo. A mí me ha sucedido que es cuando tengo las posibilidades de percibir la naturaleza, percibir el viento, percibir el, el cielo, diferentes aspectos que estando en el parloteo no se captarían tan fácilmente. Y, y cuando ya te acercas a estas experiencias, te das cuenta que hay una plenitud precisamente en el silencio. Y es por ello que nosotros muchas veces intencionamos eso, ¿no? Un descanso, un descanso mental, porque es tan común escuchar eso de, de este asunto por ejemplo, ¿no? Que alguien quiere descansar, pero mete más cosas. Y no, para distraerse supuestamente, para X, Y, Z, pero es una trampa, porque ya cuando se detiene todo ese río de pensamientos, es cuando de verdad hay una plenitud, y inclusive me atrevería a decir como tal, porque sí lo he sentido así como a gozo y alegría, porque en serio, esa es la sensación, más bien ese es el sentir, que no se requiere nada más, porque ya en ese momento tienes todo. Eso es un poco lo que me ha tocado experimentar, Henry. qué interesante. Me da mucho gusto que ya nos están escribiendo y saludando. Los invitamos a participar en la plática. Estamos platicando de cuates, cuates. Iselito Martínez, hermanito, ¿cómo estás? Nos dice, hola, buenas noches, queridos maestros Gálata y Henry Main. En el silencio encuentras paz y te reencuentras al ser. ¿Qué tal? Miguel Muñoz Reyes ya se hace presente. Muchas gracias, Miguelito, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, maestra Gálata, maestro Henry. Gracias a ADR Wellness. Muchas gracias, efectivamente. Iselita Lozada nos dice, hola, buenas noches, querido. Que fue su cumpleaños, hombre. Yo creo que Iselita no tuvo ninguna aproximación al silencio últimamente, porque en las fiestas y en los cumpleaños
Se celebra, pero en grande, qué rico, ¿verdad? Bueno, pues qué bien, enhorabuena. Vamos a empezarnos a aproximar nuevamente al silencio después de nuestras celebraciones. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos ir conformando todo esto de una forma que nos va propiciando de un cambio a cambio, pero de cambio, de transmutación de algo a algo que ya va acercándose más al ser, hasta que llegamos a rozar al ser, a tocarlo o a estar totalmente validándolo en nosotros, como dice Gálata, como tal. Les voy a platicar que esto del silencio del pensamiento tiene otro gran beneficio. Favorece la presencia del sentimiento. Si tú llegas a estar en silencio, Gálata lo estaba apuntando también, el sentimiento empieza a aflorar de una manera más evidente. Empiezas a tener una sensación que dices, ay, efectivamente, entonces el latido del corazón se hace más evidente en ti, el latido de la sangre. Vamos, el correr de la sangre desde el latido del corazón que la impulsa. Y ya te llama más la atención. Pero en el silencio se empieza a privilegiar ya no el pensamiento, sino algo más. Porque a poco piensan que nosotros somos solamente pensamiento. No, hombre, que va. Es una manera de ver las cosas nada más. La otra es el sentimiento. Y pues lo que le damos a la voluntad para ejecutar algo viene o desde el pensamiento, que en nosotros es de separación, de parloteo, o desde el sentimiento. El sentimiento es lo que hay que empezar a indagar a partir del silencio, precisamente. Quedas en silencio, lo alcanzas de alguna forma, lo estás disfrutando y empiezas a sentir intensamente qué eres, cómo estás, qué hay a tu alrededor ahora sí. Cada sonido se hace detallista. Hace poco estuvimos hablando en uno de los cursos que yo imparto de la simbología de la caverna y llegamos a platicar un tanto acerca de lo que es estar pues en el interior de una caverna, en lo más profundo de alguna caverna o en uno de los puntos profundos, totalmente en silencio, de personas, de ruido y a oscuras. Es una experiencia como estar en el vientre de la tierra de verdad, como volverse una especie de, pues, lo que llaman los médicos, producto que se está gestando para resultar en la luz que nace. Y cuando uno se regresa a ese punto y empieza uno a sentirse en un ambiente de silencio, pero a la vez de enorme amplitud, de oscuridad total, para los ojos, fíjense nada más es eso. Eso de la oscuridad no es real, pero para los ojos parece que no hay luz. ¿Qué es lo que empieza a pasarnos? Si lo han tenido esa experiencia, si no, se la recomiendo, yo la he tenido, lo que empieza a suceder es que empiezas a escuchar lo que nunca habías escuchado de tu ambiente. Y como no puedes usar los ojos para hacerte idea de las dimensiones exteriores, te pasas 1 o 2 horas o más ahí tratando de nada más estar atento y alerta a lo que se pueda escuchar o a lo que se pueda percibir de alguna forma, por la piel o como sea, te vas a dar cuenta que entonces comienzas a tener dimensionalidad de los espacios también, aunque no haya luz visible para el ojo. Entonces empiezas a escuchar una gotita de agua que cae. Dices, la sentí como si estuviera aquí, pero tienes la espacialidad que está empezando a funcionar de otra manera y dices, pero no fue aquí. Bastante más allá que se escuchó esa gotita de agua que cayó. Y empiezan a escuchar sonidos muy especiales. Eso se lo recomiendo porque ahí nos vamos dando cuenta que entonces el sentimiento empieza a brotar desde esas cavernosidades a aparente oscuridad que está uno, y es una experiencia también que refuerza la experiencia del silencio de nuevas maneras. Tuve en alguna otra ocasión una experiencia que pues, fue totalmente fortuita. Repetido, para que se repita tendrían que pasar muchas cosas raras. Estaba yo en Oaxaca y dormía yo en la tierra, se puede decir, tenía una casita de campaña y pues nada más así, poníamos una cobija en la tierra del cerrito, y en la noche pues dormíamos. Yo dormía, ni siquiera tenía una almohada, nada más recargaba la cabeza en la tierra, precisamente en la tierra tal cual. Y estaba ya en silencio, me estaba yo quedando dormido, que entra uno como en reposo de pensamiento. Y de pronto escuché un zumbido
un gruñido muy fuerte, pero en mi oído estaba recargado en la tierra, desde un silencio, pero que ya estaba dejando de ser silencio, y se oía muy profundo, muy grave el sonido. Ah, caramba. Si han ido a las películas que antes se decía que tenían sensor round, tenían unos baffles así de subwoofer, de woofer muy fuerte, y a todo volumen, se oía así como fuerte el sonido grave. Entonces, lo sentí que se vino fuertísimo. Y yo dije, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué estaba pasando? Que de repente todo se empezó a mover. Él estaba moviéndose. Era un temblor o terremoto que se llama durísimo. Como estaba yo en la sierra, todo no sabía ni de cuántos grados, pero se sentía. Entonces, ¿qué creen que pasó? Tuve una fortuita experiencia de que desde el silencio de irme quedando dormido, pude percibir el sonido de un terremoto, de un temblor, y el gruñir de la tierra que se va moviendo en sus placas, y el movedero después de todo eso. No sé cuál pudiera ser la impresión que les queda a ustedes si tuvieran una experiencia así, pero a mí me dio una alegría infinita. Ni miedo ni nada de eso. Dije, qué maravilla, miren lo que me acaba de tocar. Estar en silencio para ya quedarme dormido, que todos nos quedamos en silencio cuando estamos pasando ya al momento de estar ya en el sueño primero. Y en ese justo instante escuché, porque todavía no perdía del todo la conciencia de estar alerta, desde el silencio viniendo el sonido de la tierra. Dice uno, wow, era como un grande así, que te nos dice eso, ¿verdad? Que la primera vibración que salió del Espíritu Santo fue el Om, precisamente. Om, como lo puedan ustedes hacer mejor que yo, claro. Pero un sonido sordo también, primigenio. La primera vibración. Captar entonces desde el silencio la primera vibración es una experiencia que nos pone al ser ahí pegaditos. Porque el Om, lo sabemos nosotros, es la expresión vibratoria de la voz del Padre desde el Espíritu Santo. Om. Esa es otra de las grandes recompensas que se tienen en el silencio que estamos nosotros mencionando. Se puede percibir el Om llegando directamente desde el Espíritu Santo, que es el sonido que hace para efectuar la vibración, que es luz y vibración, que le dan al juego de separación la impresión de que no hay ni oscuridad ni posibilidad de quedar eternamente separados, sino que ya empieza a verse al otro y a sentirse en resonancia con el otro. Y ese es el Om. Uno de los grandes beneficios de entrar en silencio, me parece. Antes de seguir adelante y con Gálatas a ver qué me comenta, estoy viendo por aquí también algunos comentarios más. Y Celita Lozada volvió a escribir y dice, el silencio es estar con uno mismo. Bien. De esa manera se llega uno a conocer, además de las conexiones que se logran. Vaya que sí, ¿verdad? El silencio es una experiencia muy fuera de lo común para el hombre moderno, ser humano moderno. Miguel Muñoz Reyes nos dice, ¿cómo silenciar a la loca de la casa? Cuando silenciamos los pensamientos, ¿podemos iniciarnos en la meditación? Sí, no, bueno, la loca de la casa tiene su propia voluntad y albedrío, entonces no te le puedes imponer porque sale peor. Pero igual la loca de la casa es esta que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Esta cabecita. Esta piénsele y piénsele y piénsele y piénsele. Esa, con práctica se puede silenciar también. La otra, ni aspires a ello, te lo recomiendo, ni aspires a ello. Cada quien tiene libre albedrío y cada quien decide si anda parloteando internamente o no. Pero si ustedes se afilian a la posibilidad, empecemos a reducir esta vibración de pensamiento siempre desde nosotros. Y antes de pasar con Gálata nuevamente, les comento que Celita Lozada nos escribió nuevamente y nos dice, me pasó hace años con una amiga que viajamos juntas. Había momentos en que no hablábamos nada y coincidimos en que nos sentíamos muy a gusto en silencio y nos sentíamos acompañadas, sin necesidad de palabras. Pero sin embargo había cierta comunicación en la compañía solamente. Es que es la presencia, ¿verdad? Hablamos desde que el Maestro San Germán nos hace ver con claridad muchas cosas relativas a lo que es la presencia divina. Hablamos de la presencia. La presencia es el ser mismo, que está en todo, pero nosotros nos queremos apartar de ello y nos hacemos como que nos apartamos. Entramos en silencio y ese es otro de los beneficios. Empezamos a vibrar, porque nosotros es como una vibración,
desde que el Espíritu Santo puso luz y vibración para hacer del fuego de separación la posibilidad de terminar con él, empezamos a vibrar una presencia. Y cuando desde el silencio vibramos a la compañía cercana, entonces verdaderamente no hay necesidad de palabras. Y si alguna hubiera, sería una cerecita en el pastel que se pone. Y es casi siempre como un feliz, feliz día de cumpleaños, feliz día de hoy, feliz, 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 gozo, ¿verdad? Vamos con Gálatas ahora sí, a ver, ¿qué nos dices? Ya te movimos la Ah, olla, ya te movimos la olla para que ahora sí hagas un rico guisado de todo lo que se está platicando. A ver, venga, venga. y quiero tomar esto que dijo Iselita porque es hermoso y es una invitación para que también lo experimenten, porque cuando se tiene ya una comunicación tal con las personas, es que se puede lograr este movimiento de que ya no se requieren palabras, porque ya estás, inclusive puedes percibir en qué estado la otra persona va haciendo, es vibración, es como va con cierto ritmo, con cierta atenuación. Por ejemplo, si esto es acompañado inclusive con algo del ambiente, se hace, más bien se muestra la conexión que siempre ha estado entre todos nosotros, porque mucho lo hemos dicho aquí en la escuela, todos somos uno. Y precisamente ese parloteo nos evita experimentar lo real, que todos somos uno. Entonces, si tú vas en este caminar, en el camino espiritual, etcétera, suceden este tipo de cosas que nos describe Iselita, en que se llega a un punto de coincidencia, en que se experimenta esa conexión, esa sincronización, y se puede realizar inclusive con un alto propósito el llevar esto como experiencia. Pero como mencionábamos al inicio, está lleno de felicidad y de gozo. Porque inclusive hace poco leía y me pareció genial ese ejemplo. Eh, Imaginen una situación donde un niñito está enfermo, está en su camita y está su mamá, ¿no? Y sí, a lo mejor pues, la mamá podría decirle cantidad de cosas, ¿no? De, ay, hijito, no te preocupes y demás. Pero más allá de ello, en el silencio, puede tomar de la mano a su niño y su niño puede sentir la presencia, inclusive sin esas palabras como tal, está ahí y se vive también esa paz. Entonces también se convierte en una gran oportunidad de comunicación real, profunda, porque ya ni siquiera es como tal ya el otro desde la idea de la separación y ya inclusive esta idea de comunicación ya hasta se ve extraño porque van sintiendo a la par. A veces me ha dado la sensación que es una sincronización de los mismos corazones, ¿no? También hemos dicho mucho eso, Henry, ¿no? De esta conexión, de hablarnos de corazón a corazón. Y esto se da también en el silencio. Y yo siento que esto de verdad vale la pena, nos lo merecemos todos, y por qué no, mucho de lo que hacemos en la escuela, ¿no? Fomentar que así sea, porque sin duda cuando se ya dan este tipo de movimientos, Sí, se puede hacer mucho en conjunto. mucho. Sí, qué curioso. Fíjate que nos está escribiendo una persona que se pone el nombre de Bob Marlett. Nos escribe en una lengua o idioma que pues uno no parla, digamos. Pero para eso está Google. Acabo de poner todo lo que escribió en Google y ya se está escribiéndonos en irlandés. En irlandés. Y lo que nos dice es, la pregunta es, ¿qué sé? No tuve nada como español, quiero practicar español. ¿Quiere comunicarse? Desde el silencio nos podemos comunicar, hermanito. Porque así, fíjate que dices, no entiendo nada de español, pero quiero comunicarme en español. Bueno, haz el silencio, aunque no me entienda lo que te quiero decir, pero sí, fíjate, porque ya te hablo en español, pero te lo intenciono desde lo que es el uno. Haz el silencio.
busca el silencio en mí. Y si lo encuentras, pues hablarás irlandés, yo hablaré español o cualquier otra cuestión, cualquier otro dialecto, idioma, lengua, lo que fuera, pero desde el corazón, desde el silencio de pensamiento de separación, nos vibramos, la vibración y la luz, acuérdense lo que decía del Espíritu Santo. Y entonces nos podemos empezar a comunicar desde una manera en que no sería posible si no es con estos traductores, ¿verdad? Estos traductores electrónicos que ya pueden hacer hasta este tipo de cosas. Me congratulo de que nos estén escribiendo en irlandés. Me gustaría comentar algo al respecto. Digo, no tengo recuerdo de otra situación que en otro idioma que realmente estamos alejados, digo, inglés o demás, está más cercano. Y que precisamente hablando en esta ocasión del silencio, surgió de él expresar, escribir, y que independiente si coincidimos en idioma, establecer este canal de comunicación. O sea, yo creo que también está siendo una muestra que hay algo, hay un impulso interno que te hace conectar con el otro, independiente del idioma, ¿no? Inclusive Sí. ahorita recordaba mucho que la sonrisa, la risa, etcétera, también no es como tal una que impliquen palabras y que también hace esas conexiones, esa cercanía, ¿no? Bueno, mientras siga siendo como tal, está bien. ¿Verdad? Como tal, como tal, como tal. Fíjense que sí, la verdad está muy, muy interesante que en esta ocasión haya venido una comunicación de este tipo. Bueno, pues afortunadamente ya tenemos esta posibilidad de empezar a entender. O sea, es un primer paso, ¿verdad? En un primer paso del silencio también se puede dar la comunicación de corazón a corazón con las personas y de pensamiento también, pensamiento que se va a tratar de unificar. Y ya unificado decimos, meditamos juntos, vamos a intentarlo, ¿sí? Una vez tuve una experiencia de meditación que yo venía del desierto, venía de haber tenido experiencias chamánicas sublimes, de verdad, y de epifanías, vamos a decir también. No se pueden describir con palabras. Y estaba yo en un estado todavía extásico, se puede decir, o extático, de éxtasis, de esas experiencias. Regreso a la ciudad y por cuestiones de lo que sucedió en ese momento, me dirigí a una meditación en un centro de meditación. Yo nunca voy a esos centros, ni mucho menos, pero ahí llegué yo. ¿Cómo fue? Ya ni me acuerdo, pero sucedió. Y de pronto alguien que está ahí conduciendo las meditaciones dice, vamos a meditar, y vamos a meditar en favor de la tierra. Entonces yo dije, bueno, yo vengo en silencio, venía en silencio realmente. O sea, me costaba trabajo agarrar el hilo de los pensamientos a la manera del parloteo interno, y estaba como sostenido. Así que dije, pues me viene bien, ahorita vamos a meditar así, vamos a ver qué capto. Y yo venía así. Estábamos a la mitad de la meditación, o ya iniciada. ¿Qué creen que pasa? Uno de los participantes no lo va a hacer como él lo hizo, porque es demasiado fuerte, los gritos que pegaba, pero pegaba gritos, decía, ¿y qué pasa? Entonces me sacó de mi concentración, abrí los ojos y el tipo, ay Dios mío, dije, qué cosa tan espantosa. ¿Por qué me ando metiendo yo en estas cuestiones? Me hizo sentirme demasiado agredido, porque venía yo en silencio y dije, me están quitando la paz, el silencio, ¿qué pasa aquí? Si estamos para meditar, ¿qué pasa? Cuando termina la meditación, yo sí me puse alebrestado y le dije, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué a este señor se le permite hacer estas cosas a la mitad de una meditación? Y el señor, según él, era la técnica de meditación que él había aprendido, hacer todo tipo de sonidos con fuerza y demás, hasta que él sintiera que estaba ya en paz. Dije, pues, ¿de dónde la aprendió? Pero entonces fíjense lo que pasa. Ustedes dirían, una técnica de meditación para quedar en silencio, porque creo que es general el concilio, ¿no? O sea, la meditación es para inducir al silencio de pensamiento, ¿sí o no? Digo, al menos todo lo que yo he visto por todos lados de técnica de meditación siempre va buscando esa posibilidad. Y este señor, quién sabe dónde aprende cada persona las cosas, pero su técnica de meditación es hacer todo tipo de sonidos grotescos y escandalosos enfrente de una meditación en las que los demás estamos tratando de estar en silencio. Pues me alebresté mucho y dije, ¿qué pasa contigo, hombre? ¿Qué es esto? Bueno, una cuestión que verdaderamente yo venía muy diciendo, esto no debe de ser así.
Entonces se revestaron mucho los ánimos, la verdad. Ya cuando venía yo de regreso a la casa, una persona que venía conmigo me dice, canalizaba a esa persona, fíjate. Entonces en ese momento que venimos de regreso, yo venía así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y regresé a la ciudad y ¿qué es esto? ¿Qué violencia es esta en la ciudad? ¿Qué pasa? No me sentía a gusto. Y la canalización que me estaba dando en ese momento, la persona me dijo, es que parece ser que cometieron ellos un momento en el que no te dijeron algo que debías de saber. ¿Qué? Que cuando estuviste en el desierto y te pusiste así, en ti se despertó uno de los, digamos así, animales de poder con los que se relacionan los chamanes. Y es un tigre. Entonces lo traes, pero a flor de piel. Y ese es el que salió. A Entonces, través fíjense, del otro. no, a través de mí, que yo dije, ¿qué pasa aquí? Este señor, ¿por qué hace esta agresión a todos? Ella era mi tigre que estaba saliendo para reclamar. Entonces, fíjense lo que pasa. Eso me hizo pensar una cuestión. Desde el silencio te llegan fuerzas que son tuyas, pero que se reavivan en ti por conexión con el ser, con el espíritu, con las encarnaciones del alma y demás, y te van regresando contactos, conexiones con almas de animales, de otros seres y vamos, vibraciones y de todo tipo que le podríamos llamar del mundo. Pero el silencio también te puede propiciar eso, que llegan a ti entonces, pues algunos le llamarían poderes, otros son simplemente afinidades de animales de un tipo y otro, que entran como una conexión de espíritu directa contigo. Y cuando estás tú así, entonces ellos toman cierta iniciativa en un momento dado. Y el tigre sintió la agresividad en él ante todo esto y dijo, ¡pum! Y salía. Entonces era el tigre en mí que estaba echándosele encima para desgarrar al otro así. ¿Por qué estás haciendo así? Entonces me decía la persona que me estaba canalizando, te piden disculpas porque no te advirtieron que traes a flor de piel al tigre que salió allí. Entonces, recomendación, reclúyete, date una semana, 2 semanas y no trates con las personas porque está muy a flor de piel todo eso. Entonces dije, lo voy a hacer, claramente lo voy a hacer. Entonces ahí tuve una experiencia de cómo el silencio también te da cercanía con otras cuestiones que ni te imaginas que están al alcance desde el silencio también, pero que son fuerzas que tú puedes utilizar para favorecer los movimientos en la tierra, las ayudas que te piden los demás, las fuerzas que se requieren para cuando se requiere un movimiento de fuerza. Y esto lo sabemos muy claro cuando hay, por ejemplo, emergencias. Viene un temblor muy fuerte en alguna ciudad y pues las personas que tienen cierta fuerza, pues ahora sí que parece película de Marvel y argumento de películas de esas de superhéroes, ¿verdad? Pero ciertamente las personas que tienen una emergencia enfrente y logran conectarse desde el silencio con su fuerza interna, hay muchos relatos de personas que levantan el automóvil ellas solitas y sacan al hijo que está abajo, aplastado, o aprisionado, se puede decir, ¿no? Prensado, que era la palabra que buscaba. Y lo sacan solitos, sin ayuda. Y entonces dice, los que lo ven, pero ¿cómo pudiste levantar tú solito un auto y sacarlo? O sea, que sostenerlo y sacarlo con la otra mano. Y dice, yo no sé, yo nada más no pensé. Yo me aventé a hacerlo y dije, va, desde el silencio de pensamiento. Bueno, son casos, son ejemplos, pero lo que quiero decir con todo esto que estoy ejemplificando desde mis experiencias es que el silencio es sorprendente. Nos puede poner en contacto directo con partes de nuestro ser, de nuestras experiencias de vida, que están latentes porque estamos desde el pensamiento parloteando. Pero cuando dejamos de parlotear internamente, empiezan a querer salir. Y es natural que salgan. Pueden salir con mucha fuerza. Yo les recomiendo que si han alcanzado un grado de silencio, se mantengan un tiempo, sobre todo si han tenido experiencias chamánicas después del silencio o a causa de las experiencias chamánicas del silencio, que se mantengan un tanto en reclusión por un rato, si van a regresar a la ciudad, porque la ciudad es demasiado salvaje
para el silencio que se experimenta desde este tipo de acercamientos al silencio. ¿Cómo ves, Galata? De que se pueden contar cosas, se pueden, ¿verdad? Sí, porque ya se está dando esa apertura que implica ese movimiento de colocar un alto a este juego, ¿no? Lo hemos dicho tanto aquí. Y el hacer esa intención clara hacia el silencio, se abren muchas puertas. Yo creo que es lo que es importante enfatizar, Sí. pero pues, principalmente para la solución. Y podemos nosotros, quienes nos encontramos en el camino espiritual, cuando hablamos con personas, cuando estamos en servicio, generalmente llegan con problemáticas, ¿no? En estas ideas del mundo. Y en el mundo nos hacen creer que hay un conjunto sin fin de problemas, ¿no? Y no, solamente hay uno, en esta creencia de la separación. Y en el silencio es cuando podemos ver la solución, la unificación. Por eso llega, se manifiesta lo que tú nos compartes, los mensajes que llegan también, las claridades y ese estado de paz que es lo natural desde el ser. Y cuando nosotros estamos en este camino espiritual, a veces podemos tener una idea de las cosas y por eso era tan importante hablar de ello en esta sesión. Podemos tener una idea de la espiritualidad, de lo que implica, voy a sentir bonito, voy a saber más, voy X, Y, Z. Pero muchas cosas tienen que ver simplemente con esto, que tiene que ver con esa paz que encuentras en esa conexión con tu divinidad y que lo normal se da en el silencio y se da en la plenitud. Y que eso, como tú dices, ¿no? Después de algún proceso que tú llevas, de cierto resguardo que ya apuntamos en esta ocasión, puedes tú ya experimentarlo o convivir o estar en el juego, pero sabiendo lo que ya es real, ¿no? Sabiendo que pues finalmente tú puedes compartir esa paz y no tanto que el entorno te mueva de las situaciones, de lo que tú estás en realidad, ¿no? Y ahí yo siento que se adquiere muchísima fuerza y no por la personalidad, sino porque lo divino se está expresando. Y en esta expresión de lo divino, pues llegan cosas así de, no puede ser así. Tiene que haber un respeto porque estamos en esta intención clara de alto propósito, de silencio, de ayuda y cómo va alguien a estar ahí hablando de esa manera, haciendo ruidos extraños. Entonces sí, es una gran posibilidad el que eh, lo decidamos. Y mucho de la invitación es eso, ¿no? ¿Cuál sería su paso para acercarse a su silencio, ¿no? Inténtenlo, es de verdad deseable, porque construimos los mundos de separación desde el pensamiento de separación, validándolos. Cuando llegas al silencio, ya no lo ves, no puedes verlo separado, todo está unificado, porque el silencio te lleva a la experiencia directa del ser. El ser está en silencio, él no está parloteando. ¿Quieres acercarte a la posibilidad del ser? Una vía muy buena es el silencio. Es más, y vas a decir imprescindible. Silencio de pensamiento de separación. Un silencio de pensamiento. Decirlo así también. Miren lo que nos están escribiendo. Por acá está también Eubase, que nos dice, muy buenas noches y saludos, bienvenido nuevamente, gracias por estar. Armando Constantino, muy locuaz, él nos dice, y ya, y. Urantia 5000 nos dice, animal de poder se manifestó. ¿Cierto? Bien entendido. Urantia 500, no, 5000 más bien, dice, me pasó algo similar, pero nadando. Anda, se te apareció un pez, salió el pez de ti, salió el tiburón de ti, salió la ballena de ti. ¿Qué salió? ¿O qué se te apareció? Interesante también, qué bueno que te pasó. Elita Lozada también nos vuelve a escribir, nos dice, el silencio también es sanador. Hay ocasiones que uno se abruma y es necesario parar la mente y aislarse un tanto. Se recupera la fortaleza que pierde el cuerpo en el mundo. Muy cierto, todo eso, porque el cuerpo lo tenemos acostumbrado a un ritmo de pensamiento que causa tensión en nosotros. Relajación, tensión, relajación, tensión, relajación, tensión. Y el cuerpo le estamos
imponiendo un ritmo desde nuestro pensamiento de parloteo interno. Dense cuenta, si es así. Cuando llegamos al silencio, el cuerpo dice, ay, al fin me soltó tantito este señor. Vamos a respirar a mi ritmo, y las células dicen, sí, ahorita, porque este cuate vuelve a pensar en cuestión de 3, 4 segundos. Vamos, órale. Y entonces las células dicen, ya tengo espacio, tiempo, ritmo propio para yo hacer expulsión de todo lo que este señor me está echando encima, o esta señora me está echando encima en cuanto a tensión. Este estira y afloja, ¿verdad? Está, que Castaneda llamaría la tensegridad, ¿verdad? El acto de aflojar y luego tensar, aflojar y tensar, que es un término de arquitectura relativo a las estructuras de los edificios que él retoma. Pero ciertamente es estrés a final de cuentas, y el estrés no es deseable. No hay manera de que el estrés te dé un enorme beneficio, ¿verdad? Salvo que estés en peligro de muerte y el estrés te lleve a sacar la adrenalina y brincas bardas de un tipo y de otro, ¿verdad? O levantas el automóvil que yo refería, aunque en esa ocasión la persona que lo hizo, pues sí pudo haber sido una descarga de adrenalina, ciertamente también, pero ella refería que no estaba pensando en nada, simplemente sintió que lo tenía que hacer y que lo podía hacer. No dudó. ¡Pum! Vale, lo hizo y lo levantó. Claro que después ella misma se dijo, ¡ah! ¿Cómo fue posible eso? Igual nos pasa cuando estamos en el silencio y vemos que podemos hacer ciertas cosas que normalmente no podríamos, no creemos imposible, y sin embargo las hacemos y nos decimos, ¿pero de veras me pasó eso? Sí, pues están los testigos o las fotografías o las imágenes. De veras volé como Superman todo el desierto. No, no es cierto. No, pero sí ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo ven, hermanitos? Esa es la propuesta de hoy, que nos vayamos aproximando a lo que hay más allá del silencio. Entonces, hay que llegar al silencio de diálogo interno, experimentarlo, y entonces dices, ¿qué hay más allá? Pues lo que hay más allá ya no es un más allá, es un presente eterno, porque ya se diluye espacio y tiempo, y entonces es un aquí y ahora, lo único que es real, el aquí y el ahora. Pero ahora sí desde el ser y plenitud. Gracias a todos por estar con nosotros, nos vamos a empezar a despedir. Gálata, ¿qué nos dices ya a modo de conclusión y de pues, última reflexión, si quieres? Nos quedan un minuto Sí, más. el silencio es para todos. No hay que para unos sí, para otros no. Es práctica, es darse la oportunidad, inclusive es un acto amoroso para nosotros. Entonces no hay ninguna limitación. Si la hubiera, es aquí en la mente, hay que quitar esas creencias para que se dé lo que es natural en nosotros, y los invitamos a que así se lo permita. Eso es lo que me gustaría enfatizar y colocar en sus corazones. Pues ojalá que sí se logre, ¿verdad? El deseo está puesto, y si funciona es porque tú colaboras para que funcione. Es decir, te afilies al deseo. Pues que enhorabuena sea todo. Gracias por estar con nosotros, hermanitos. Nosotros somos, vuelvo a decirlo, al principio y al final siempre lo digo, la Escuela de Conocimiento, Luz en Movimiento de Unidad. Por sus siglas somos LEMDU, para el desarrollo de dones, servicio y conciencia de unificación. Y transmitimos este programa que se llama Conciencia de Unificación desde nuestra casa, que es ADR Wellness, a la que agradecemos a Edwin también en los controles y su atención de cada semana, entre semana incluso. Y pues nos vamos despidiendo con la invitación de que ojalá que nos puedan pues nuevamente atestiguar en nuestras travesías desde la conciencia de unificación por este mismo canal, esta misma hora, estas mismas páginas y canales de YouTube y de otros lugares. Alata, muchas gracias por estar. Yo soy Henry Main. Gracias a Edwin. Hasta la próxima.